año que nos toca estar todo a través de las pantallas. También tenemos gente que nos acompaña vía Zoom. Así que, sin más, le voy a dar paso al padre Julio César Fernández Techera, rector de la Universidad Católica, para que dé la bienvenida. Buenos días a todos y bienvenidos a esta actividad del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable. Es un gran placer hoy recibirlos aquí, recibir especialmente al ministro de Industria y Energía, el ingeniero Omar Paganini, que es un miembro de esta comunidad educativa, porque todavía sigue siendo profesor nuestro, aunque no lo sacaron el gobierno en el día a día, pero sigue dando clases aquí en la universidad y además ha sido miembro de esta comunidad durante muchísimos años. Y fue con otro grupo de estudiosos quien creó este observatorio de energía. Y es un placer muy grande para mí también dar comienzo a esta actividad de estos dos jóvenes investigadores, Gonzalo Irrazábal y Felipe Bastarrica, porque para mí, como para cualquier educador, es un enorme orgullo cuando uno se encuentra chicos que conoció con 15 años, que fueron sus alumnos. Gonzalo fue alumno mío en historia y los dos me soportaron como director de bachillerato, pero muy queridos, y ver cómo hoy se han transformado en dos profesionales de primer nivel, dos especialistas en estos temas de energía, de desarrollo sustentable, dos personas que se han formado de primera, en primera línea para servir a este país y que lo hacen con una vocación muy honda, muy honda. Entonces, todo este observatorio de energía y desarrollo sustentable para nosotros es parte de la razón de ser de la universidad, no solo por lo técnico, lo académico, sino por el sentido fundamental que es el servicio a la sociedad en un área muy importante, muy sensible, muy necesaria, que es cuidar nuestra casa común, cuidar nuestro mundo, cuidar y legar a los hijos y nietos de esta generación un mundo más cuidado, más aprovechado y mejor aprovechado. Así que bienvenidos, espero que tengan o que disfruten mucho esta presentación de este paper de Gonzalo y de Felipe y que sea además el primero de muchos y que se sigan desarrollando estas actividades del observatorio y creciendo, integrando nuevos miembros y aportando mucho más a la sociedad. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra al ingeniero Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería. Por favor, ministro. Bueno, buenos días. Es un gusto estar de vuelta en esta casa y estar de vuelta en una actividad del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable que fundamos allá por el 2011, iniciativas de Omar Braga, que poco tiempo después lamentablemente se nos fue, pero que dejó unas semillas de que, bueno, ingeniería con compromiso con la sociedad y con el desarrollo y también con la visión de sustentabilidad y de sostenibilidad a largo plazo. Y ahora contento porque, pese a que las actividades me llevaron para otro lado y estoy afuera del observatorio, sigue produciendo. Saludar, por supuesto, al padre rector, a Álvaro, con el que hemos compartido muchas cosas de ingeniería y en la universidad, a Silvia y a Silvana, con los que estamos comprometidas en tareas de la conducción de la cosa pública, y a todos los amigos. Yo diría, porque voy a ser muy breve, que este es uno de los temas que nos ha desvelado desde hace mucho tiempo. A los del observatorio y por supuesto, a Gonzalo y a Felipe, y a casi todos los que tienen que ver con el sistema eléctrico en Uruguay. Tenemos un sistema eléctrico con una evolución tortuosa, digamos, de una visión del monopolio que cumple toda la función y asegura el acceso a la energía, garantiza el suministro, se ocupa del cuidado del cliente final y de todo, de la generación, de la distribución de transmisión. Pasamos en el 98 a un intento de cambio del sistema que después terminó
saliendo diferente de lo que estaba previsto. Y hoy tenemos generación con muchísima participación de generadores privados, pero en un modelo de contrato a largo plazo que no era el que estaba previsto inicialmente en el marco regulatorio, y en alguna medida con algunos desafíos para lograr tener energía en forma competitiva y al mismo tiempo impulsando la inversión y el desarrollo a largo plazo. Porque se cruzan distintas personalidades y distintas cuestiones del ADN del Uruguay, donde, bueno, por un lado, el impulso del Ejecutivo que dirige una empresa pública es muy fuerte, y entonces dice, bueno, voy a contratar lo que me parece, voy a manejar lo que me parece, y tenemos hoy una situación un poco compleja, donde por un lado tenemos un mercado de generación, pero por otro lado, en realidad el mercado funciona poco, y tenemos contratos de largo plazo, tenemos un poco de sobrecontratación, tenemos un regulador que fue de a poquito perdiendo peso y ahora está recuperándolo, y queremos que cumpla un rol fundamental. Y todas estas piezas deberían calzar en una visión de largo plazo donde se armoniza que la transmisión y la distribución van a seguir en manos de la empresa pública y tienen una responsabilidad muy fuerte para cumplir con calidad y con seguridad de suministro con todo el país. Pero queremos impulso también a una situación más dinámica en la generación y en el intercambio para lograr competitividad a largo plazo. Y también el fomento de inversiones cuando sean necesarias. Y bueno, ¿cómo resolvemos todo este puzzle? Bueno, esto es lo que esta gente ha querido resolver. Y lo ha hecho analizando lo que sucede en el mundo, analizando la doctrina internacional, las experiencias en otros países y también la situación uruguaya, que es atípica, como les venía diciendo, y también proponiendo soluciones o visiones de mediano plazo. Entonces, me parece que es un trabajo importante, un trabajo valioso y que vale la pena que yo no se los cuente, sino que ustedes lo lean. Pero en definitiva, no podemos ser más que estar muy contentos de esto, como vinculados con la historia del observatorio y también como responsable desde el Estado de una gestión que involucra a esta misma temática. Así que los insto no solo a leerlo, sino a que en este debate podamos también aportar desde los distintos roles de cada uno en una visión de una transformación del sistema eléctrico en las direcciones de la competitividad, la sustentabilidad y el desarrollo. Los felicito, la verdad que estoy muy orgulloso, así que adelante. Gracias, ministro, por sus palabras y también gracias al padre rector por su bienvenida. Les explico la dinámica. Ahora Felipe y Ignacio van a hacer Gonzalo, ya te bauticé, van a hacer la presentación de su trabajo y posteriormente el resto del observatorio y algunos invitados van a hacer algún comentario sobre lo que es esta investigación que estuvieron haciendo, y van a haber obviamente espacio de preguntas, tanto para quienes están aquí en la sala como para quienes nos acompañan por Zoom. Así que Felipe y Gonzalo, adelante. En realidad. Bueno, primero un sincero agradecimiento al ministro ingeniero Omar Paganini y a la señora presidenta de URSEA, Silvana Romero, presidenta de UTE, Silvia Maldi, el resto de los profesionales del sector que nos están acompañando y que estamos muy contentos de poder generar esta discusión, como se venía mencionando. Una breve reseña de cómo fue el puntapié de que se nos ocurrió con Gonzalo escribir este artículo, que las charlas iniciales ya fueron de hace más de un año, conversando informalmente sobre nuestra visión de dónde está parado el sector, y bueno, a raíz de nuestros estudios que fueron de modo internacional, ver cómo se estaba posicionando el mundo a eso, y probablemente un puntapié inicial sea también un artículo, un reporte de MIT sobre la empresa eléctrica del futuro, que define muy bien lo que es este nuevo panorama que se viene de los recursos energéticos distribuidos y de cómo poder hacer regulación necesaria para que la centralización y la descentralización puedan cooperar y competir efectivamente. A raíz de
lectura. Disculpas. A raíz de esas conversaciones fue que disparamos la idea de hacer este artículo, que ahora va a comenzar a compartir Gonzalo. Brevemente antes de eso, un mensaje a los participantes virtuales no uruguayos, dado que el artículo está en inglés y desde un principio fue concebido también para que pueda ser parte de la discusión que se extienda más allá de la localidad. To international participants, we apologize that the event is going to be held in Spanish, but the article is in English, and in the Q&A you will be able to ask in English and we can respond duly. And by reading the article and following the slides, which again we apologize are in Spanish, you should be able to at least follow the discussions held. Y ahora vamos a comenzar con la presentación del artículo. Ahora sí, antes que nada también me sumo al agradecimiento a la universidad porque yo soy profesor de esta casa, al padre Julio Fernández, al ministro Omar Paganini, a las autoridades acá presentes. Para nosotros, como decía Felipe, fue un trabajo de prácticamente un año cuando nosotros arrancamos con esta idea de estudiar el futuro de la energía, de la compañía eléctrica y de regulador. Entonces, sin mucha más introducción, un poco, bueno, la agenda de hoy, que era el mensaje, digamos, de la Católica, el mensaje del ministro, y después ya adentrarnos en los mensajes claves de este paper. Primero y antes que nada, justificación del trabajo. Uno cuando investiga, y nos hicimos estas preguntas con Felipe, tiene que entender por qué y para qué hace. En el por qué, bueno, porque entendimos nosotros que la última gran reforma, como hacía mención el ministro, sucedió a finales de los 90, principios de los 2000, el último decreto reglamentario del sector a nivel general es del año 2002, y han habido en estos últimos 18 años un cambio muy importante en el sector energético. Uruguay ha transformado su matriz energética y eléctrica en los últimos 10 años, y ahí quedó medio rara en la presentación, pero se aprobaron más de 60 normas del sector, pero normas aisladas, normas puntuales. No ha habido una reforma, digamos, del sector, y sí ha habido un cambio del paradigma. Entonces, uno lo que nos planteamos es, bueno, en función del cambio de paradigma, ¿es necesario una reforma del sector? Y el para qué, porque también lo pensamos desde la perspectiva de pararnos donde está hoy la compañía eléctrica y el regulador, proyectar al futuro con los desafíos que se vienen. Entonces, basados en el hoy, ver un poco y en la experiencia internacional qué es lo que hay que modificar. Entonces, ¿cómo organizamos esta presentación? Claramente, el paper tiene 55 carillas, no íbamos a pasar por todos los puntos, pero sí el paper tiene lo que llamamos en inglés takeaways o mensajes claves, que son aquellas conclusiones principales del paper, que es lo que nosotros queremos transmitir. Yo voy a estar encargado de algunos mensajes claves y Felipe de otros mensajes claves. El primero es, nosotros entendemos que hay que repensar las instituciones y la gobernanza en el sector eléctrico. Y esto es un poco aquello de que cambió el paradigma, y si cambia el paradigma, generalmente hay que repensar si las reglas del juego no deben cambiar. En ese sentido, entendemos que la compañía eléctrica debería de alguna manera estar enfocada en cumplir con objetivos comerciales más que políticos. Somos conscientes que una empresa del Estado no está 100% enfocada en rentabilidad únicamente, hay fines sociales que atender, pero básicamente es una empresa que presta un servicio y se remunera por el servicio. Entonces, eso es lo que un poco hay que atender. Y esta discusión ya fue de alguna manera planteada por el observatorio en el 2015 a través del libro blanco de instituciones en el sector energético. Ahí trataban temas como la captura regulatoria, el control y el equilibrio, la separación
de política fiscal y servicios públicos, rentabilidad y transparencia. Estos temas nosotros lo volvemos a ver en toda la discusión internacional y en muchas de los papers que hemos revisado, algunas de estas discusiones están zanjadas. Por ejemplo, que una empresa estatal o pública en cualquier país no debería tener injerencia o no debería estar mezclada con las políticas fiscales. Deberían ser dos temas diferentes para dotar al sistema de transparencia. Por otro lado, también hay algo que se ha discutido bastante a nivel internacional, y es lo que en inglés se llama el unbundling de las empresas públicas o de los monopolios, si se quiere también, porque pueden ser privados. Y aquello de la integración vertical. Creo que nos debemos como sociedad, y es un poco lo que planteamos, y vamos a ver uno de los casos, es discutir si es necesario mantener una integración vertical en toda la cadena, en parte de la cadena, qué es lo que se justifica, por qué se justifica. Acá nosotros abordamos algún caso de que partió teniendo una integración vertical, una empresa bastante conocida, y los que están en el sector seguramente la conozcan, y capaz hasta tenemos algún funcionario, digamos, de la empresa, que ha pasado por una transición bastante importante en muy poco tiempo, pasando de algo verticalmente integrado a que básicamente proveía servicios proveía electricidad a una empresa que provee servicios eléctricos, que es un concepto mucho más amplio que lo vamos a ver a través de estos mensajes claves. El segundo mensaje clave, una cosa que toda la doctrina coincide, es la aplicación del marco regulatorio. Si hay un marco regulatorio hay que aplicarlo, y nosotros entendemos que acá hay algunas deficiencias en la aplicación del marco regulatorio existente. Más allá de los incentivos, digamos, del nuevo diseño de un nuevo marco regulatorio, como hablamos en el mensaje anterior, el marco regulatorio actual no se estaría cumpliendo cabalmente. Y eso para nosotros es un problema, digo, no solo para nosotros, sino para la doctrina internacional, en el sentido de que las reglas están, pero de alguna manera parte de ellas no se cumple. El segundo, dentro de este mensaje clave, el segundo bullet que queríamos destacar es que el proceso de fijación de tarifas tiene que ser transparente y tiene que haber una justificación económica. Acá una puntualización, y lo menciona el ministro, el regulador, la trayectoria de la URSEA como regulador, al principio tenía una competencia bastante importante en lo que es la fijación de las tarifas, no fijándolas, porque eso era y es competencia del Poder Ejecutivo, pero en definitiva participaba de una manera más activa. Luego vino una reforma de la ley original que crea el regulador, que de alguna manera le quita esas competencias, o le atenúa esas competencias en materia de fijación de tarifas. A través de la ley de urgente consideración, y este paper fue, digamos, se terminó de escribir cuando se estaba discutiendo en el Parlamento, básicamente la ley de urgente consideración devuelve esas competencias al regulador de forma expresa, lo que para nosotros es un avance en ese sentido de dotar al proceso de mayor transparencia y de justificación. Obviamente el regulador va a hacer una justificación de la tarifa que le parece razonable. Y entendemos que la justificación debería ser económica. Somos conscientes que no solo en la coyuntura actual, pero muy importante ahora, las tarifas públicas de alguna manera están involucradas en la política fiscal, tienen un peso importante y una consideración importante por el Estado. En ese sentido, entendemos que debería haber una conversión a una tarifa que tenga únicamente un sentido económico, de vuelta por la prestación de un servicio y la remuneración de ese servicio. El tercer bullet acá que nos parece muy importante destacar es que necesitamos de incentivos regulatorios para que el distribuidor logre eficiencia. En empresas verticalmente integradas o en monopolios, a veces es muy difícil perseguir la eficiencia, porque obviamente de alguna manera tiene precio regulado, trata, digamos, de que obviamente poder vender a ese precio regulado y que sus costos no sean superiores,
pero no hay incentivos a bajar, porque en definitiva está de alguna manera reconocido en esa tarifa. Entonces, en función de eso, acá identificamos, lo van a ver en el paper, claramente en el mundo se ha ido cambiando el eje de cómo el regulador fija las tarifas. Y en este sentido, al principio, todas las tarifas públicas en el mundo generalmente eran reguladas a través de una lógica de cost plus, que básicamente es el reconocimiento de todos los costos, a eso una rentabilidad razonable, y en función de eso obtengo la tarifa. Esa lógica tiene dos grandes problemas que la doctrina lo encuentra, los identifica claramente y los reguladores lo han ido identificando. El primer problema es la simetría de información. El costo que la empresa le informa al regulador, el regulador muchas veces no tiene forma de poder controlarlo, ni material, ni aparte a veces los conocimientos como para poder atender a esos costos específicos. Y el segundo gran problema que tiene esto es que, de vuelta, no tiene una lógica de incentivos. Si me reconocen todos los costos y aparte me dan un retorno sobre mi inversión, en definitiva, no tengo incentivo para mejorar. Esa lógica ha ido cambiando en el mundo. España todavía, ahí en el mapa de la derecha de la presentación, ustedes ven básicamente un Europa extendido. España sigue con lo que tiene que ver con una tarifa de costo de servicio, pero la gran mayoría de Europa ha pasado a lo que se llama un performance-based regulation o regulación por incentivos. Esta regulación por incentivos básicamente es darle al regulador, establece determinados criterios de eficiencia a la empresa, y eso a la empresa, a la utility, que está regulando, le dice, tenés que cumplir con determinadas metas. Si las lográs, te quedas con una ganancia extra, si no las lográs, te penalizo la tarifa. Y eso ha generado, de alguna manera, bajas importantes en las tarifas que las percibe el consumidor en Europa, porque obviamente es esto del premio y el castigo, ¿no? Si no cumplo, me castigan y entonces ahí pierdo plata, y es la lógica en cómo ha funcionado Europa. Del lado de Estados Unidos hay diferentes sistemas, cada estado tiene un sistema diferente, pero hay un sistema que predomina, que es el de color azul, que tiene que ver con el Share of Net Benefits. Este sistema plantea también la lógica del incentivo de establecer un price cap o un revenue cap, es decir, establecer capaz un tope, o mismo establecer indicadores de eficiencia, pero la ganancia que logre la utility, se queda la utility y parte lo vuelca a la tarifa. De esa forma, de alguna manera, se logra que ambos sectores, no solo la captura de la eficiencia la logre la empresa, sino que eso se termine volcando a las tarifas. Otro mensaje que nos parece muy importante de nuestro paper, y esto fue parte de mi tesis de maestría de Reino Unido, que es el mercado de prosumidores. Si y ustedes que seguramente han tenido oportunidad de viajar por el mundo, y por Europa particularmente, y por Estados Unidos, la cantidad de microgeneración por año crece y exponencialmente. Más allá de que han tenido algunos años de mayor crecimiento que otros, la tendencia es que va creciendo y vamos creciendo a un sistema donde el consumidor produce su propia energía. Ese es el concepto de prosumers. Es un concepto que en realidad no viene del sector eléctrico, sino que viene de otros sectores donde ya existía este generador de su propio consumo del recurso natural que sea. Entonces, en ese sentido, lo que vemos hoy en día, que es el primero de los bullets que aparecen ahí en la presentación, es que los clientes residenciales no tienen incentivos para instalar sistemas de microgeneración, porque no gozan de los beneficios fiscales y tributarios que sí gozan las industrias y los comercios. Que eso es una clara barrera de entrada para la diseminación de los sistemas de microgeneración. Ahora bien, si nosotros consideramos, y esto es lo que mencionamos en el segundo bullet,
que las tarifas son elevadas, y esto lo va a comentar Felipe en un rato, teniendo en cuenta que Uruguay estaría cercano a lo que en la doctrina internacional se conoce como paridad de red o grid parity, que básicamente es que el consumidor puede generar la energía al mismo costo que se la está vendiendo la utility. Y asumiendo que el costo marginal del sistema se optimizaría a través del aumento de la microgeneración, es decir, que hay un beneficio para el sistema a través de la microgeneración, el número de prosumidores residenciales, entendemos nosotros, la conclusión es que va a aumentar en los próximos años. Todas estas son condiciones que, si bien no hay incentivos fiscales, por el otro lado están todo este panorama que hace que pensar que los prosumidores residenciales en el corto o mediano plazo van a empezar a ser actores importantes. Y acá, un poco para cerrar este mensaje clave, uno ve la distribución, y esto puede estar desactualizado, pero básicamente para que tenga una idea, el mapa de Uruguay a la izquierda, ven cómo están distribuidos los prosumidores en Uruguay. Hay obviamente, un gran foco en Montevideo, pero después hay todo lo que tiene que ver con el oeste y con el norte, que puede tener alguna vinculación clara con el mapa de radiación solar, es decir, en aquellos lugares donde es más atractivo invertir, y vemos una ausencia bastante importante en el este. Pero estos números van creciendo año a año y a un ritmo que nos parece interesante, no sé si llamarlo exponencial. Con Felipe nos planteamos eso, es que capaz que no hay un crecimiento todavía exponencial, pero sí un crecimiento constante de esto, y es algo que empieza a pasar. Del otro lado, es lo que les mencionaba del beneficio adicional para el sistema. Ahí hay un trabajo bastante interesante, está mencionado y lo pueden descargar, está mencionado en nuestro paper y lo pueden descargar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, de Florencia Bañulo, Isabel Brioso y Santiago Varela, que en el 2017 hacen un estudio y simulan lo que es incorporar microgeneración a nuestro sistema y cómo el sistema respondería. Y en ese sentido, básicamente entienden que en lo que tiene que ver con lo que sería un incremento de un 30% de la microgeneración, 440 megas, habría un beneficio adicional al sistema por optimización del sistema de un 21%. Eso lo hacen a través de una simulación, está explicada en el paper, me parece que no excede en esta presentación ahondar en eso, pero es un concepto que es interesante explorar, que es que la microgeneración optimizaría el sistema, o podría optimizarlo. Acá para terminar si yo me paro, y esto lo hizo Deloitte en el 2019, me paro en una casa, capaz que ahí no se ve muy bien, pero el gráfico en el paper impreso que tienen por delante sí lo muestra, y para aquellos que nos siguen por Zoom lo van a tener colgado en la web del observatorio. Básicamente uno tiene que pensar que el nuevo consumidor de energía es la persona que está acá en la casa y que va a tener 4 grandes aristas como para trabajar e interactuar con proveedores, con pares. El primero es la experiencia del consumidor. Y acá después vamos a ver que ya empiezan a existir determinados modelos de negocios de enriquecer esa experiencia del consumidor, en aportarle información, en básicamente tratar de mejorar los patrones de consumo de energía o de bajar el costo de la energía que consume. En lo que tiene que ver con el manejo, digamos, de la energía, ahí se visualiza lo que la doctrina internacional llama un asistente virtual. Es aquella persona que le va a decir, bueno, ahora sí prende el calefón, ahora no lo prendas, y eso obviamente va a terminar siendo un software. O sea, no va a ser un ser humano el que lo termina haciendo, pero al principio capaz que es una empresa que se dedica y tiene recursos, pero al final el sistema va a estar tan digitalizado, si se quiere, y va a estar tan interconectado que en definitiva a través de menos algoritmos se va a poder llegar a determinadas optimizaciones. Después, algo que nos parece muy importante mencionar es las transacciones entre los pares. Ahí hay un concepto bien interesante que empieza a emerger en la doctrina, que es el peer-to-peer transactions. Es ese concepto de que el consumidor va a poder
conectarse con otro consumidor, con un proveedor, venderlo, comprarle energía. Y eso vemos que tiene dos grandes desafíos. Primero para el regulador, y es cómo va a administrar o cómo va a regular esas transacciones. Va a establecer que hace una garantía de suministro, como hay ahora para compraventa, digamos, que pueden haber entre privados. Va a establecer determinadas reglas. ¿Qué pasa si hay un diferendo en esa compra de energía? ¿Qué pasa si hay un problema de seguridad en esa compra de energía? Y por el lado de UTE, lo que vemos es que esta aparición del peer-to-peer puede hacer que empiece a caer el consumo de energía. Entonces eso obviamente es algo a analizarlo, a seguir explorando y ver cómo eso está evolucionando en Europa. Pero me animaría a decir que más temprano que tarde esto es una realidad en el Uruguay. Y por último, Beyond Electricity, que sería el cuarto, si se quiere, digamos, lado de los prosumidores, es los nuevos servicios, todo lo que tiene que ver con blockchain, el real time of use de las tarifas, es decir, poder a cada minuto saber cuánto me cuesta la energía. Eso va a pasar en un futuro cercano y en muchos lugares ya se están implementando sistemas, capaz no minuto a minuto, pero sí hora por hora o cada 3 horas, que permiten que el consumidor sepa efectivamente cuánto le está costando la energía en cada momento. Opa, ¿se fue? Bien. Y esto, el último mensaje de mi parte, capaz que ya los aburrí demasiado, pero es la URSEA del futuro, el regulador del futuro. Ahí vemos dos grandes cosas. Uno es la modernización y el empoderamiento del regulador. Obviamente somos conscientes, y como lo mencionaba el ministro, del fortalecimiento del regulador a través de la ley de urgente consideración, dotándolo de mayor autonomía técnica y financiera, pasando de ser una unidad reguladora a un servicio descentralizado. Pero entendemos que aparte de eso hay que seguir fortaleciendo y que eso no puede quedar ahí. Eso tiene que haber mayores recursos y tiene que haber una modernización del propio sistema del regulador. ¿Por qué? Porque se le vienen unos grandes desafíos, que es el segundo bullet, que es regular el nuevo paradigma, regular la existencia de medidores inteligentes, la generación distribuida, el blockchain, y esas son todas cosas que, de vuelta, más tarde que temprano, van a empezar a surgir y el regulador tiene que dar una respuesta a eso. Y ahora, no queriendo aburrirlos más, lo dejo con Felipe. Perdón, me faltaba esta bien. Acá un poco brevemente, ya en el 2014 el Laboratorio de Energía Renovable del Reino de Estados Unidos visualizó que hay objetivos existentes regulador y objetivos que emergen. En esa tabla, usted, por ejemplo, antes el regulador estaba enfocado y el sistema estaba enfocado en que es un sistema confiable, seguro, de acceso a energía a todos. Ahora, un objetivo que emerge es cómo regulo la intermitencia de las energías renovables, cómo regulo la generación distribuida, cómo regulo los microgrid o, digamos, redes pequeñas interconectadas. Esas son cosas que se vienen, van a pasar. No muy lejos de esto, digamos, han habido algunas situaciones que, sin querer hacer puntualizaciones, han habido algunos intentos de empezar a crear microgrids o plataformas de privados, y obviamente no hay al menos una regulación específica respecto a eso, o existen algunas dudas regulatorias. Entonces, en ese sentido hay que clarificarlas por el lado que opte obviamente el Poder Ejecutivo y el regulador, pero en definitiva eso tiene que estar en la regulación. Siguiendo con el quinto mensaje clave del paper sobre la concepción de la empresa eléctrica del futuro, en el mismo analizamos lo que fue la transición del grupo Enel, que fue la empresa verticalmente integrada de Italia, si bien surge de la unión de pequeñas empresas de hace ya más de un siglo, en los 60 se transforma en la empresa verticalmente integrada, y es recién en los 90 en Italia que empieza el proceso de competencia
donde la empresa vende parte de la participación al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía y Finanzas se queda con la participación más grande de la empresa, pero empieza a haber capital privado en la operación. Es un caso de estudio muy reconocido de una empresa que se adaptó a este nuevo paradigma que venimos discutiendo, sobre todo a partir de 2008, cuando se genera una nueva unidad en la empresa, en el Green Power, que se dedica solo a la operación de las energías renovables, y el que era el CEO de esa empresa pasa a ser CEO de la empresa madre en el 2014, Francesco Storace, y comienza esa nueva visión en la empresa, en el grupo Enel en Italia, pero a nivel mundial, porque opera en Europa, Norteamérica y Latinoamérica sobre todo, donde se empieza a poner especial foco en la innovación. Pasan a ver, más allá de un líder en el país, pasa a ver un líder por línea de negocio también, y la empresa comienza con toda una dinámica de procesos de innovación, de fomentar que los empleados creen startups, de participación con la academia, etcétera, etcétera. Todo ese caso de estudio que es bien explicado por Harvard, concluye que fue ese cambio en la mentalidad de la dirección de la empresa la que generó que hoy en día sea un proveedor de servicios más que una empresa verticalmente integrada en el proveer del servicio eléctrico. Obviamente, UTE está actualizada de lo que es el paradigma y se ve en la memoria anual y en los planes estratégicos que ya la palabra innovación aparece mucho. Hay un convenio con el LATU, si no me equivoco, para definir estas líneas estratégicas, pero todavía no está claro bien cuál va a ser ese rol de la UTE del futuro y cómo está interactuando con todas esas partes que veníamos comentando. Esta es una presentación de hace ya unos años que hizo la UTE sobre la red inteligente, donde están plasmados todos estos elementos de la microred, el almacenamiento de energía, los recursos distribuidos, etc. Después, en base a un reporte de Price sobre lo que es la adaptación del modelo de negocios de la empresa eléctrica, pusimos algunas de lo que son las opciones que evaluó esta consultora respecto al modelo que se venía siguiendo hace más de un siglo de empresa verticalmente integrada, ¿no? Es en esa concepción de la empresa que participa en la generación, en la transmisión, en la distribución, en la comercialización, e incluso en la operación del mercado, en la operación del sistema, servicios auxiliares, etc. Y cómo, en base a ciertas preguntas claves que se tiene que hacer la gerencia de la empresa respecto a dónde ve que va a ir el mercado, qué rol piensa que va a tener, en qué partes de la cadena operar, cómo operar y ver cómo puede ser eficiente en esas partes de la cadena. Se ven acá unos ejemplos, creo que excede un poco a lo que es esta presentación, describir cada uno de ellos, pero se ve cómo en base a la realidad obviamente de cada país y cada marco regulatorio se pueden optar por distintos modelos de negocios donde, por ejemplo, en el Reino Unido, que hay competencia en generación y en comercialización, se puede poner foco a que haya una empresa que haga transmisión y distribución, las inversiones de red, manejo de la red, de carácter público y generar más competencia en esos otros sectores, a una empresa donde se dedique simplemente a agregar valor, ¿no? Que ya no tenga injerencia en lo que es la participación en activos y en vez de ser integrada sea simplemente una empresa de servicios que no sea dueña de los activos y permita agregar a los distintos consumidores, por ejemplo, o hacer partnerships con distintos tipos de empresas para generar valor al cliente, etc. Son todas distintas configuraciones de modelos de negocios que pueden tomar las empresas eléctricas que describe este reporte que nos pareció que estaba bueno para la discusión del artículo. El sexto mensaje clave es sobre la matriz de energía primaria. Es conocido a nivel mundial que Uruguay es un caso de éxito en lo que fue la penetración de las energías renovables, tal vez a los palazos en parte, fue una experiencia dura en el 2008 con
con una sequía importante, un precio del petróleo que se dispara, un costo de abastecimiento de la demanda que se dispara, en el cual ahí se vio sobre todo el beneficio que podía traer contar con fuentes autóctonas e independencia energética. Al cierre del 2018 fue cuando hicimos el artículo, el 97% de la electricidad, creo que era año cerrado 2018, sí, o puede ser ya 2019, o 2018-2019, el 97% de la electricidad era de fuentes renovables, y en la matriz de energía primaria todavía sigue habiendo un peso importante de los combustibles fósiles. Entonces, es un próximo paso esperable y deseado por motivos ya mencionados y también, obviamente, ambientales, de atacar ese porcentaje que es más de un tercio todavía de la energía que se consume, que proviene de petróleo y derivados. Y ahí los esfuerzos en sector industria y transporte van a ser esenciales. Sobre todo es fácil, fácil en cierto sentido, el atacar el sector transporte, donde más del 92% del consumo energético proviene de petróleo y derivados. En estas gráficas que comentamos simplemente y brevemente, porque ya son bastante conocidas, está a la izquierda el abastecimiento de energía por fuente en toneladas de petróleo equivalente. Puede verse el componente de petróleo y derivados reducirse significativamente, pero teniendo aún un peso importante, y se ve también el creciente peso de la biomasa. Y en la derecha, la generación por fuente en gigavatios hora, que puede verse esa penetración de renovables. El periodo que inicia acá es 2009, si hubiera sido un poquito más atrás, se vería participación prácticamente nula de los renovables al principio de la década. A partir de 2014 se ve la fuerte penetración de la eólica, del 17, 18, 2017, 2018, ya la solar también, y el peso que fue tomando la biomasa con UPM y después Monte del Plata y otros privados. El mensaje clave 7 y penúltimo, son 8 y ya nos aburrimos más y nos dejamos con el panel de comentarios. Es sobre el bienestar del consumidor, concebido como el sentido económico del bienestar del consumidor. Yo como consumidor considero que mi bienestar incrementa si puedo consumir el mismo bien a un precio menor, o si ante el mismo precio hay una mejora de calidad en el bien que consumo, en la concepción de economía, del bienestar del consumidor. Entonces, en el artículo analizamos ciertos indicadores para medir ese bienestar del consumidor en las últimas décadas en Uruguay y ver el impacto que este nuevo paradigma en Uruguay ha tenido. Como mencionamos, un fuerte decrecimiento del costo de abastecimiento de la demanda, sobre todo en la volatilidad del mismo en los últimos años. Y el despacho de fuentes renovables suele tener aparejado una reducción en el precio del megavatio hora producido. Cuando analizamos la evolución de la tarifa eléctrica en las últimas décadas en Uruguay, la misma no ha tenido un cambio a la baja, que no parece reflejar esa reducción en el costo de abastecimiento de la demanda. Y las mismas, a su vez, se considera que son elevadas cuando se comparan con países vecinos de la región. Por ejemplo, en esta diapositiva arriba a la izquierda tenemos los indicadores de ingeniería, que son conocidos acá en el sector, donde se compara Uruguay con una muestra de países vecinos, con Chile, Brasil, Argentina y Paraguay. En lo que respecta al consumidor residencial, se ve que Uruguay está por arriba de los $200 el mega, y le siguen bastante atrás el resto de los países. En el industrial no es tan poco competitivo, pero sigue siendo bastante menos competitivo que otros países de acá de la región. En la parte de abajo de esa tabla se ve la evolución de la tarifa en términos reales, por lo que el efecto de inflación no está representado o fue considerado en el análisis, y puede verse abajo como en pesos constantes de 2019 la tarifa es prácticamente la misma a lo largo del periodo analizado. Arriba están dólares, por lo que las precisiones cambiarias tienen que ser consideradas antes de tomar conclusiones rápidas, pero puede verse también que no hubo reducción en dólares. A la derecha están ciertos indicadores de calidad de servicio, como comentábamos, el bienestar del consumidor puede verse ante una reducción de precio o ante una mejora de servicio. Arriba está lo que son las pérdidas de distribución reportadas en la memoria de UTE, la memoria del 2018. Están
la suma de las pérdidas técnicas y no técnicas alcanza prácticamente 18%. A eso hay que sumar las pérdidas de transmisión, más las ineficiencias de generación, que es un porcentaje alto cuando se compara con países de ingresos altos, y no se ve una reducción de este indicador. Y por último, abajo, dos indicadores típicamente considerados en el sector eléctrico, el SAIDI y el SAIFI, que son la duración promedio y la frecuencia promedio del sistema, de las interrupciones en el sistema. Lo sacamos de un reporte del Banco Mundial, el Doing Business, donde proveen este indicador para prácticamente todos los países del mundo. Y puede ver, en ese indicador el Banco Mundial califica a los países de 0 a 3, Uruguay califica 1, 3 es el más eficiente, donde el país logra reducir las interrupciones a una interrupción por año que dure menos de una hora. Y en el peor de los casos es cuando los dos indicadores son mayores a 12, que es que hay más de una interrupción por mes que dure más de una hora. Uruguay está en 1, en la gráfica azul que está la duración, puede verse que en 2019 fue de 10 horas y unas 4 interrupciones. Si bien 2019 fue un año particular, por lo que ya sabemos en el sistema, incluso en los años anteriores Uruguay no estaba siguiendo esa mejor práctica internacional definida por el Banco Mundial. Y por último, uno de los factores que consideramos en el artículo fue el avance de Uruguay en lo que es la reforma que se suele en la jerga denominar como el consenso de Washington, comenzado a fines de los 80 con el empuje de Reino Unido y de Chile, y en los 90 por el resto del mundo, especialmente también en Latinoamérica, países como Argentina, Perú, Guatemala, en lo que fue el empuje de la reforma del sector eléctrico. El Banco Mundial también tiene un reporte en el que mide con un índice el avance de reforma de los países. Tomó una muestra de 88 países en vías de desarrollo y 22 países desarrollados, y Uruguay no era parte de esa muestra. Entonces lo que hicimos en el artículo fue construir el índice y ver en nuestra estimación cómo estaba posicionado respecto a los países del mundo en ese avance de la reforma. El índice tiene cuatro pilares, que son reforma regulatoria, reestructuración, competencia y participación del sector privado. En lo que es regulatoria, si hay un regulador en el país o no, tiene el puntaje máximo 100, porque, como bien sabemos, hay un regulador. En reestructuración, sigue siendo una empresa verticalmente integrada. No consideramos la separación parcial, porque en la definición es estricto en que la generación esté separada, y en el caso de Uruguay sigue habiendo un interés en la generación por parte de la empresa integrada. En lo que es competencia, sí hay productores privados, IPPs, como se llama en inglés, con venta por contratos, con PPAs a la empresa, pero avanza hasta ahí la reforma. El rol de un comprador único separado, como entidad separada no se ve presente en el país. Y por último, la participación del sector privado es fuerte en lo que es generación, pero no en el sector comercialización. En esa construcción del índice obtenemos un 39 sobre 100. La mediana del reporte del Banco Mundial para países en vías de desarrollo es, si no me equivoco, 37, y para los países desarrollados 77. Entonces, si bien hay distintas fórmulas y no es que hay, como se le suele decir en inglés, un silver bullet, una solución que sea única, y hay que atender realidades particulares y decisiones regulatorias y políticas, sí se ve una tendencia en el mundo desarrollado a haber avanzado más en la reforma que en el mundo en vías de desarrollo. Y otra particularidad importante mencionar de este análisis es que el paquete de reforma fue concebido originalmente para que se integrase como un paquete. El 33% de los países en vías de desarrollo realizó la reforma de forma selectiva, eligiendo tal vez los temas que fuesen menos disruptivos, y el beneficio, argumenta el Banco Mundial en ese artículo, de la reforma es realizado justamente cuando la reforma se hace como paquete y no con ciertas reformas de cosas elegidas específicas que pueden ser disruptivas para el sector. En ese sentido, ponemos en el artículo que, si bien la realidad del país pueda atender a que se decida no avanzar progresivamente en la reforma, sí hay ciertas cosas que son absolutamente esenciales en lo que es el unbundling, como comentaba Gonzalo, que es
el paso más mínimo de separación, que es la contabilidad regulatoria, la separación de contabilidad, que es absolutamente necesaria para transparentar el sector, para poder ver qué partes de la cadena del sector son productivas, competitivas, cuáles no, y también entender qué tipos de subsidios cruzados hay, sin indicar que deban quitar, sino simplemente para tener un entendimiento correcto de qué actividades pueden estar siendo subsidiadas. Eso es la presentación de lo que es el artículo. Lo cerramos con esta frase que también está en ese artículo de MIT sobre la empresa ética del futuro, de Anton Saint-Exupéry, de que en cuanto al futuro la tarea no es preverlo, sino hacer lo posible. Obviamente nadie puede saber lo que va a pasar en una década, 2 décadas, 3 décadas, pero son cambios tecnológicos que ya están acá, que no requiere reformas significativas poder hacer que las cosas funcionen eficientemente. Así que es más una voluntad de hacer lo posible. Antes de dar lugar al panel de comentarios, que va a ser por parte de Alejandro Perroni, miembro del Observatorio, y de Guillermo Mateos, de AUSPE, la Asociación de Generadores de Productores Privados, agradecer nuevamente a todos los participantes, a la institución, a la Universidad Católica, de abrirnos nuevamente las puertas, y en especial al observatorio. Cuando decidimos hacer el artículo con Gonzalo y nos acercamos a los profesionales del observatorio, también nos abrieron las puertas, nos dieron mucho feedback a lo largo de todo el proceso, así que fue más un trabajo de equipo que nuestro. Muchas gracias. Hola. ¿Funciona? Buenos días a todos. En primer lugar, un saludo a las autoridades, el Ministerio de UCEA y de UTE, a todos los invitados, a esta casa, al rector, a los decanos y a todo el equipo de trabajo. Un poco como habíamos quedado con los miembros del Consejo Honorario, primero un breve minuto de entrecasa, volver a contarles los objetivos del observatorio brevemente y qué es lo que hacemos y qué es lo que pretendemos hacer. En primer lugar, seguimos trabajando en tener análisis y opinión independiente del sector energía, parte de los que están viendo hoy, pero una parte muy relevante es tratar de que lo que nosotros producimos tenga incidencia en las políticas públicas del Uruguay. No estamos haciendo un trabajo académico per se, puertas adentro, que siempre es valioso para la generación de conocimiento, pero el objetivo principal es tratar de incidir en el funcionamiento del mercado, en el funcionamiento de las instituciones. El observatorio ha desarrollado trabajos con su propio equipo como pero siempre hemos buscado integrarnos con otras instituciones y con otros grupos de trabajo. Mucha de la exposición pública que ha tenido el observatorio últimamente respecto a temas de gobierno corporativo de las empresas públicas o de cambios institucionales, lo hemos hecho en conjunto con otras instituciones y grupos de profesionales. Lo hemos hecho con CERES, con la Universidad de Montevideo, con la Academia de Economía y con un innumerable equipo de personas y profesionales, consultores privados interesados en estos temas. Esto lo hemos hecho en primer lugar por convicción. Entendemos que compartir conocimiento, intercambiar con otros genera valor per se, pero también lo hemos hecho por necesidad. Trabajar para que Uruguay sea un país más competitivo, más integrado al mundo, requiere también de masa crítica. Requiere que los que empujan estos temas, estas mejoras y estas reformas, trabajemos conjuntamente y no en pequeñas chacras y en nuestras pequeñas unidades. Entonces, también transmitir esa convicción de cómo trabajamos, y creo que esto es una muestra importante.
Y también, hoy lo decía el ministro al abrir, para nosotros un reconocimiento a los que empezaron esto, que algunos obviamente siguen trabajando y otros por distintas actividades han salido del observatorio, pero obviamente recordar al ingeniero Braga, que impulsó todo esto, pero también al ingeniero Ceballos, que trabajó con nosotros mucho tiempo, Omar, que ahora pasó a la actividad pública, el economista Javier de Aedo, y mucha gente que se viene integrando a trabajar con nosotros, y después va pasando otras actividades y seguimos incorporando gente, y pensamos que eso genera valor. Yendo al tema en concreto, primero felicitar a Felipe y a Gonzalo por el trabajo. Nosotros desde el observatorio personalmente consideramos un trabajo extremadamente valioso, y un trabajo valioso desde tres perspectivas. Desde el punto de vista estrictamente académico, con su valor per se, desde el punto de vista de lo que aporta para la discusión pública, esto que hablábamos de abrir las puertas para que estos temas se discuten y se intercambien abiertamente. Y lo otro, que personalmente le asigno mucho valor, son a los papers, a los documentos, a los trabajos que nos permiten que se abran otras puertas de investigación, otros puntos a seguir desarrollando, y que atraigan el interés de otras personas o de ellos mismos a seguir avanzando en muchos de estos temas. Y también impulsar a que los propios participantes del sector, públicos, privados y demás, también avancen en generar su propio conocimiento sobre estos temas. Para ser breve, diciendo al fondo la opinión que va a ser sobre algunos de los mensajes claves, digamos, que dieron ellos para no monopolizar, solo me gustaría poner un poco de contexto histórico a esta discusión, digamos. Hoy, algunas de las cosas ya fueron mencionadas, otras los expertos del sector que hay acá lo conocen, pero lo voy a repasar. Estamos en un momento donde hay, o potencialmente tendremos abundancia energética, tenemos una oferta de petróleo y gas como nunca hubo en el mundo, diversificada además de localizaciones, producto del shale oil y el shale gas. Tenemos una oferta de renovables, continuo cambio tecnológico y baja de precio. Empezamos a tener una mejora de la competitividad del almacenamiento. Tenemos un fuerte desarrollo de sustitutos, ¿tá? Especialmente en el transporte y la movilidad, con la movilidad eléctrica más para las flotas livianas, y lo que puede aportar en el futuro el gas natural y el hidrógeno en el transporte de carga pesada. Tenemos un aumento de las aplicaciones tecnológicas, informáticas, sobre la red de distribución y de transmisión, que permite una mejor optimización de la oferta, y también tenemos todo el desarrollo del Internet de las cosas del lado de la demanda, por ponerlo con un nombre grande. Ellos mencionaron muchas opciones en el trabajo. Las nuevas tecnologías de blockchain, que va a ayudar a las transacciones entre pares. Y una cosa que los que estamos más del lado financiero vemos, tenemos un combustible increíble para desarrollar todo esto. Tenemos bajísimas tasas de interés, las tuvimos por mucho tiempo y todo indica que la vamos a tener por mucho tiempo más. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque a veces vale la pena comparar un minuto con cómo estábamos lo pongo en el año de referencia para este trabajo, el año de referencia, no sé, cuando se fijó el marco regulatorio del sector eléctrico en el Uruguay en el 97, 98. Estamos en una situación de riesgo de seguridad de suministro en Uruguay y en muchos países del mundo. Mercados cartelizados o muy cartelizados, o más cartelizados que ahora, de suministros claves como era en ese momento el petróleo y el gas natural. Un fuerte oligopolio de los fabricantes de generadores de escala industrial. Altas tasas de interés, lo miré, la LIBOR promedio del año 97 estaba en 6%. Imaginen eso ahora, la viabilidad de muchos proyectos que hoy estamos desarrollando estaría fuertemente
condicionada por una tasa de partida de los fondos del 6%. No había ni noticias de que las renovables estaban, digamos, en estudios académicos y en laboratorios tecnológicos de las principales universidades, pero a precios absurdamente altos respecto a lo que nos ofrecía la tecnología convencional. Estamos pasando, digamos, o los que este trabajo nos pone encima de la mesa, que estamos pasando de un mercado que era centralizado, con escasez, poco competitivo y de bajo cambio tecnológico, a un mercado descentralizado, con una potencial abundancia de energía, alto cambio tecnológico y muy competitivo. Entonces, ¿qué es lo que yo extraigo de lo que ellos ponen arriba de la mesa, o pensé a partir de lo que ellos ponen arriba de la mesa con el paper? Todo el cambio regulatorio que se pensó en el año 97 y 98, traté de ponerle un adjetivo, para mí. El cambio que se proponía era un cambio deseable, ¿ah?, para mejorar la competitividad del sector y poder competir abiertamente. El problema que con todo este cambio en el mercado, ese cambio deseable, y que ellos de alguna manera están impulsando en el trabajo, proponiendo el trabajo, para mí pasó de ser un cambio deseable a un cambio imprescindible. No podemos capturar todos los beneficios para las empresas, para los consumidores, si no tenemos un cambio importante. Hasta acá, muy a la uruguaya, la fuimos llevando con cambios puntuales y que permitieran no perdernos lo principal de la ola. Pero entiendo que lo que nos pone, o por lo menos lo que nos abre a la discusión el paper, es que ese cambio deseable se está transformando muy rápidamente en un cambio imprescindible. También visto del lado de las empresas, digamos, en aquellos años, por lo menos mi recuerdo y lo que miré para atrás a partir del paper de ellos, más allá que había avanzado primero el Reino Unido a fines de los 80 y Argentina al principio de los 90, fue en esta época, 97, 98, 95, que se empezó a producir el cambio en el gobierno corporativo y en la estrategia de negocio de las principales utilities de Estados Unidos, de Europa y de Europa continental. Y otra cosa que no había en el 97, que China directamente no estaba en el escenario. Hoy todas las grandes empresas energéticas del mundo han realizado el cambio en su modelo de negocio y de su estructura de gobierno corporativo. La gran mayoría de las exitosas, además, que es algo que también está implícito en lo que ellos comentaban del ejemplo de Enel, han internacionalizado sus operaciones, digamos, ¿ah? La escala hoy permite que, si bien las empresas se van desintegrando verticalmente, no quiere decir que bajen su escala, al contrario, se desintegran verticalmente, son más competitivas, pero la escala aumenta por la internacionalización. Y también en estos años ha cambiado China. Todo esto que hablamos y estaba en el libro blanco del Observatorio del Gobierno Corporativo de las Empresas del Estado, también pasó en China. Pasamos de empresas muy tradicionales y organizadas verticalmente a hoy, donde China, no recuerdo exactamente el número, ya lo nombra el artículo de CAF del año 2010 sobre el gobierno corporativo de empresas públicas. China ya tiene hoy miles, ¿tá?, y me animaría casi a decir decenas de miles, ¿tá?, de empresas propiedad del Estado que están funcionando bajo los esquemas de gobierno corporativo muy parecidos a los lineamientos de OCDE y cotizando en los mercados de valores y cumpliendo las reglas básicas que debe cumplir toda organización comercial para alcanzar niveles de eficiencia y ser equilibrado con todas sus partes interesadas, con sus accionistas, con sus clientes, con sus proveedores, etc. Este cambio nos pone a nosotros casi les diría, en la obligación de al menos de discutir y tratar de avanzar
en una solución general y no particular a los temas. Y obviamente estamos en un mercado con cambio tecnológico. No estamos, creo que nadie está pensando en reglas que permanezcan inmutables. Al contrario, creo que uno de los grandes desafíos de los reguladores y de los modelos de negocio de las empresas es que antes estaban pensados para 10, 12, 15 años, en las proyecciones a esos plazos había poco error porque había poco cambio, y ahora probablemente haya que ir modificando los modelos de negocios en plazos mucho menores. Yendo al fondo del trabajo más que al contexto, obviamente personalmente y como equipo del observatorio compartimos las conclusiones a las que llegaron ellos y la necesidad de avanzar en algunos temas, pero insistimos en algunas cosas o hacemos foco en algunas cosas. Continuar insistiendo en la mejora del diseño institucional del Uruguay, especialmente en la separación de roles. Acá hay un rol de política imprescindible, que lo tiene que cumplir el sistema político y sus instituciones. Un rol de regulador independiente, que debe ser, y creo que vamos en el camino de fortalecerlo. Agrego un poco más, hay que fortalecerlo en la norma, pero hay que fortalecerlo en los recursos, en las capacidades, en el equipo, porque llevar adelante esto no es una tarea menor. Poner en funcionamiento de manera completa el marco regulatorio del sector eléctrico, que seguramente a todos los que estamos acá se nos ocurren un montón de mejoras para realizarles, de esto, muchos productos de estos cambios tecnológicos que ha habido, desde la incorporación de renovables, a los vínculos con la red, a soluciones para la carga de vehículos, a cómo va a interactuar y cómo se va a financiar la red en un mercado donde probablemente los prosumidores empiecen a crecer. Todo esto es un tema de equilibrios y desarrollos que deben resolverse. Creo que un tema particularmente importante de transparencia, que también está mencionado en el trabajo y en el que se hace un foco importante, es que Uruguay avance en tener tarifas técnicas de electricidad claramente explicitadas. Que esto no quiere decir escondernos a los problemas. Todos sabemos que Uruguay tiene asociado a esto problemas fiscales, problemas institucionales, pero creo que el valor es, lo decía recién Felipe, valorarlo, tenerlo bien claro, saber todos los problemas dónde están, saber el tamaño del problema fiscal y sobre todo tener una hoja de ruta para solucionarlo. Capaz que no se puede solucionar en un año, ni en 2, ni en un periodo de gobierno, pero va en la dirección correcta de mencionar eso. Creo que el futuro tiene una fuerte inversión en redes y en tecnología sobre las redes para aprovechar esta abundancia de oferta y que se transforme. Yo creo que hay un conjunto, un núcleo del sector eléctrico, esto va un poco por fuera, esto que hay un núcleo del sector eléctrico que es la red de transporte y distribución y la capacidad de almacenamiento que están en las represas, que es el centro, el corazón del sistema, pero que deben lograr a partir de ese centro valioso, que debe ser potente, más potente física y tecnológicamente, lograr que se forme un ecosistema muy dinámico, con participación de muchos actores y muy abierto y descentralizado. Que al final esto tiene que ver con, en aquellos lugares donde es posible, fomentar la competencia, fomentar la aparición de emprendimiento. En esto también creo que hay una oportunidad valiosísima. Acá está el responsable del proyecto MOVES. Todo lo que tiene que ver con los cambios relacionados con la movilidad tiene un impacto muy importante en todo lo que estamos hablando y creo que tiene que estar también en el centro de nuestras atenciones, ¿tá? Como incorporación de tecnología a ese ecosistema y también, porque esto al final es oferta, demanda y competitividad, como una demanda de calidad para el sistema eléctrico
en los próximos años. Todo, a ver, uno puede pensar en el final y lo que decía sobre el cambio de modelo de negocio de nuestra utility eléctrica, de UTE. Creo que aquí juegan dos cosas. El gobierno corporativo, las reglas de funcionamiento que son esenciales y los incentivos para mejorar, más allá de los incentivos intrínsecos que sabemos que existen adentro de la compañía, también es importante todo el sistema de incentivos que ayuden a mejorar. Y creo que hay enorme cantidad de oportunidades en este cambio de modelo de negocio y enorme cantidad de oportunidades en unas mejores reglas de juego. Siempre al final, digamos, no quiero soslayar que siempre en estas discusiones siempre va a haber un grupo de gente que vea esto como un conjunto de amenazas. Y siempre va a haber un grupo de gente entre los que pretendemos estar, que ven esto como una gran oportunidad. Yo creo que UTE tiene adentro grandes capacidades profesionales y tecnológicas para desarrollar esto, y el ecosistema que se ha creado en el sector privado, en los nuevos generadores, en los propios consumidores buscando alternativas, en lo que se está haciendo en movilidad, también hay una enorme capacidad empresarial, tecnológica y de capacidad profesional para que esto dejemos de verlo como un problema o un drama y realmente terminemos de verlo como una gran oportunidad. A los que nos toca hacer a veces actividades de consultoría afuera del Uruguay, a veces ven este valor intrínseco que tiene el sistema y todos sus participantes con mucho más valoración que lo que vemos acá mismo, que nos trancamos en las amenazas a corto plazo. Probablemente en toda búsqueda de oportunidades hay error, hay necesidades de dar marcha atrás, pero hay que avanzar. Yo tomo como mía también la frase de Saint-Exupéry que pusieron ellos, y agrego, cuando la vi me acordé de otra, que la voy a decir también, o la voy a parafrasear, porque no me la acuerdo exactamente de memoria, que es de Jorge Luis Borges, que es que si de algo nunca nadie se arrepintió, es de haber sido valiente. Así que para impulsar todos estos cambios, también se requiere valentía, masa crítica. Creo que hay muchas cosas que tenemos como activo para que esto pueda pasar de los papers impulsores como el de ellos, que vuelvo a repetir, me parecen extremadamente valiosas, a dar el siguiente paso, que es pasar a la acción, hacer las cosas, construir el futuro, como decía Saint-Exupéry. Gracias y felicitaciones de nuevo. Hola. Buenos días a todos. Y antes que nada quería agradecer a la Universidad Católica, al Observatorio y a los autores por invitarnos a participar en ellos y felicitarlos por el trabajo presentado, por la calidad del mismo y la importancia que tiene el tema y la oportunidad de presentar el mismo. Ante la situación que estamos enfrentando, es importante generar todas las discusiones que puedan surgir a partir del planteamiento de estos temas. La visión nuestra, lo que podemos hacer es representando a los generadores privados que participamos en el proceso, activamente en el proceso de cambio y transformación de la matriz energética, que en el fondo es esa situación en que está Uruguay hoy genera la necesidad de estar discutiendo estos temas, más allá del mundo que está llegando y tenemos que enfrentar situaciones que en el Uruguay en otros tiempos hubiera demorado mucho en llegar. Siempre decía que en Uruguay llega todo, pero llega tarde. En este caso, lo que fue el acoplamiento del Uruguay a la decarbonización de la
la generación eléctrica y los cambios en la incorporación de las renovables fue un caso muy particular, no solo por la velocidad y el alcance que se le dio en tan poco tiempo. Entonces, bueno, los autores nos invitan en este momento a hacer una mirada retrospectiva de todo este proceso, y creemos que es muy oportuno, y en particular mirar el rol que le corresponde cómo enfrentar el futuro, o sea, mirar esa mirada retrospectiva pensando en el futuro, y en particular dos actores fundamentales en el sector eléctrico, como pueden ser la UCEA como regulador y UTE como una empresa del tamaño que tiene, integrada verticalmente, y el peso que tiene. Aunque hoy no podemos pensar de que no hay un contrato en el sector eléctrico en el que no participe UTE. Entonces, ese tema es muy, muy importante y trascendente. Y creo que ese cambio se hizo con como ya se mencionó varias veces, un marco regulatorio en el año del 98 y hasta el 2002, en el cual fue un marco muy integral, abarcativo de todas las actividades que se realizaban en el sector eléctrico en aquel momento, y que por supuesto no preveía la incorporación de estas tecnologías y nuevas formas de generación que después se hicieron, pero sí la posibilidad de participación en privados, y al ser un marco integral daba las señales para tener un marco regulatorio para que el sector se fuera autorregulando, generando señales de inversión y para que fuera sostenible en el propio tiempo. Pero después aparece esta necesidad que en el mundo se venía planteando fundamentalmente por temas ambientales y de descarbonización, que Uruguay se suma a eso también, pero con otra tremenda necesidad que tenía Uruguay, que era mitigar los riesgos de lo que significaba enfrentar situaciones que impactaban en la variación del costo de abastecimiento de la demanda ante una situación de baja hidraulicidad, que era componente fundamental en la matriz de generación energética, o con la volatilidad de los precios del petróleo, que era la otra fuente de la generación térmica, como la otra fuente que componía esa estructura de generación. Y lo que significaba terminamente la situación que hicieran esos dos posibles escenarios adversos en forma conjunta, y se terminan dando en el año 2008 y en el 2012, fueron años muy, muy claros en ese sentido. Entonces, como se decía, bueno, Uruguay entró en un proceso que sorprendió a muchos por la penetración que tuvo, la velocidad con que se hizo y todo, y que no cabe valorarlo de otra manera como muy, muy positivo, porque se consiguieron esos dos resultados que eran claves, o sea, tres, digamos. Se decarbonizó la matriz, tenemos en los últimos años un 4% de 3 o 4% de generación térmica con fuentes fósiles. Se bajó el costo, sensiblemente, el costo de abastecimiento de la demanda y la variabilidad de ese costo de abastecimiento de la demanda. Entonces, se logró todo eso. A mí me interesa comentar básicamente sobre el marco regulatorio y cómo lo hicimos. Eso se hizo, como se dice, plantean los autores, que hubo una aplicación parcial del marco regulatorio y se dictaron una cantidad de normas, pero que fueron para temas específicos, que fueron los que habilitaron a avanzar en el sentido que era necesario, políticas de promoción y de adecuación, pero en temas parciales, ¿no? Ahí eso hace que se necesite en este momento, con la visión que plantean, hacer una revisión, ver de todo ese marco regulatorio cuáles son los temas que nos aplicaron y actualizarlo a esta nueva realidad, pero no solo eso, pensando en todo ese nuevo espectro de incorporación de nuevas tecnologías que son inmediatas, algunas hay diferentes plazos temporales, pero otras son de una inmediata aplicación, y de nuevos participantes también, porque se agregan acá, siempre estaban los participantes vinculados a la propiedad de activos y todo, y hoy empiezan a aparecer, si bien estaba la figura de los comercializadores y todo, empiezan a aparecer otras figuras que pueden actuar del lado de regulación de la demanda, que era algo que no estábamos acostumbrados a manejar, y que en este momento es necesario considerar.
Entonces nosotros vemos que este escenario que tenemos que enfrentar es una nueva oportunidad que tenemos y que podemos, sí, justamente en la línea que ustedes plantean, fortaleciendo a las instituciones y participantes y adecuando el marco regulatorio, podemos lograr capitalizar y lograr el más uso eficiente de los avances que ya tenemos y concretar otras oportunidades que puedan surgir en este escenario. Porque la necesidad, uno de los elementos claves es con la variabilidad de las energías renovables convencionales, y siendo esta la base fundamental, hay que manejar de alguna manera la demanda o buscar alternativas de utilización de los excedentes, buscar elementos promocionales que permitan la utilización de esos excedentes. Es claro que en el Uruguay, después de esta experiencia, para atender las nuevas necesidades que haya por la demanda eléctrica del mercado eléctrico convencional que pueda haber, o los avances que haya en la decarbonización de la matriz primaria, que sea electrificando otras actividades que hoy no lo están, como puede ser la movilidad eléctrica y otras en otros sectores industriales eventualmente, se va a seguir por el lado de la incorporación de generación, va a ir por el lado de las energías renovables. Entonces, en esa puesta a punto que hay un par de temas que para nosotros son críticos, que hay que encarar desde el punto de vista regulatorio, y que, por ejemplo, uno de ellos es que antes quería decir un tema que me olvidaba, cuando se habla de una aplicación parcial del marco regulatorio, uno puede imaginarse que es decir, bueno, el marco regulatorio avanzó hasta un determinado punto y faltó un determinado elemento o finalización para que hubiera sido totalmente exhaustivo. Pero no fue así. La realidad es hoy que hay sectores enteros del marco regulatorio que nunca se pusieron en práctica. Por ejemplo, es el mercado de potencia. El mercado de potencia nunca se aplicó, se hicieron sí partes, no como mercado, sí parte de determinadas verificaciones con el seguimiento de la garantía para asegurar, de la garantía de suministro y todo, pero no una cuestión integral. Entonces, claro, chocó mucho cuando se empezaron a plantear estos temas, pensar de potencia firme para las energías renovables, pensando en la interrumpibilidad de las mismas. Pero ha quedado claro de que la garantía de suministro está cubierta y que las energías renovables aportan a la misma. Entonces, se necesita, uno de los planteos de los temas a encarar ahora es revisar ese concepto que antes se llamaba potencia firme, que hoy se podrá llamar capacidad, crédito de confiabilidad del sistema o lo que fuera, para adecuarlo a la realidad que hoy tenemos, pero sin dejar de considerar determinadas tecnologías que sabemos que se van a incorporar, ya de repente no tenerlo resuelto ahora, pero ya pensado que va a ser, como por ejemplo, en ese sentido la incorporación de baterías va a aportar en este tema, y otras figuras como puede ser la regulación de la demanda también puede ser un aporte a la garantía de suministro, si hay una posibilidad. Entonces, empezar a mirar ese aspecto. Otro tema que ya lo planteaban es el tema de la valorización de la red, de la remuneración que le corresponde al transmisor o al dueño de la red de distribución, y el cálculo de los peajes, o sea, los cargos que tienen que pagar quienes la van a usar. Que en estos cambios que necesariamente se van a producir, como decía Alejandro, toma relevancia ese aspecto. Entonces, y un tercer tema, otro que claramente se manejó, es el tema de tener la determinación justa de todos los precios y los costos de los diferentes servicios que se prestan en el mercado. Porque eso es una necesidad clara para las inversiones. Todas las inversiones que se hagan en el mercado eléctrico son inversiones de largo plazo, y tenemos que eliminar y despejar. No se pueden tomar decisiones en un determinado momento con una visión de los precios, y esos precios no corresponden a la realidad y a los justos costos, porque a la brevedad, como si nos comprometemos y avanzamos en que las tarifas representen los costos, pueden haber cambios sustanciales que cambien una equivocada evaluación de un negocio a futuro. Entonces, ese tema se encara y se resuelve con el tema de reconociendo la realidad que tenemos en Uruguay, de que va a haber una UTE integrada verticalmente, se va a mantener esa situación, es implementar la contabilidad regulatoria que permita fundamentalmente en todos los aspectos
y fundamental, los costos de transferencia entre las diferentes áreas de negocios de UTE, tenerlos claramente determinados, que eso permita fijar las tarifas y que todo el mundo pueda analizar y posicionarse en cuáles son los costos reales del mercado eléctrico. En eso tenemos un reglamento del año 2008 de la UCEA, que la verdad, y con mucho respeto, fue pobre y llama la atención cómo no se haya actualizado en todo este tiempo, porque es un elemento clave que ya estaba plasmado, esos requisitos de esa contabilidad regulatoria, ya estaban en las leyes del fin de los 90 y después, pero ese reglamento que se hace en el año 2008 parecía que no había demasiado interés porque admite que mientras que no se hubieran fijado los precios de transferencia, no se tengan en cuenta, y que fijar los precios de transferencia son la base de la contabilidad regulatoria. Entonces parecería que en aquel momento no estaba clara la definición de hacerlo, porque alguien no le puede reclamar a UTE que no cumple con el reglamento. Si miramos, la contabilidad regulatoria que presenta UTE cumple con ese reglamento, pero ese reglamento no es lo que el sector necesita para cumplir esos objetivos de eficiencia, transparencia y permitir avanzar en el desarrollo de los nuevos negocios. Entonces, vemos, digamos, nos satisface, digamos, las decisiones que se han tomado, fortaleciendo, dándole instrumentos a la URSEA para que asuma estos desafíos. Y en sus dos aspectos, en la independencia técnica, por un lado, y en una posibilidad de manejar mejor su presupuesto. Porque al sector le cuesta a veces mucho más, le puede costar mucho que la URSEA no tenga el presupuesto adecuado para hacer lo que tiene que hacer. Nosotros en ese sentido lo apoyamos. A nosotros nos frustra, en algunos momentos fuimos a reclamarle a la URSEA que haga algo, y nos decían que no tenían presupuesto y después recibíamos una devolución de tasas, de las tasas que habíamos pagado. Entonces dijimos, era mucho mayor el perjuicio para nosotros que URSEA no hubiera hecho eso, que nos estén devolviendo, y que en vez de aplicar una tasa del 2 por 1000, nos aplicaran el 1,6 por 1000 de la actividad que habíamos tenido. Entonces, esos dos aspectos, en la parte presupuestaria, en la parte de la independencia, de fortalecimiento de la independencia técnica, que antes la tenía teóricamente, pero la fortalece con el nuevo diseño institucional que se planteó con la ley de urgente consideración, es una señal trascendente de que vamos por un buen camino en ese sentido. Y el fortalecimiento que yo veo que se necesita y que vemos de la Asociación de Generación Privada que se necesita en este momento es necesitamos un fortalecimiento de cada uno de todos los participantes en el sector eléctrico, por supuesto, pero agrego a lo que ya se mencionó de la UCEA, de UTE, pero sumamos, por supuesto, el MIEM con su rol claro de planificador y definidor de las políticas energéticas, pero también el de ADME como administrador del mercado, y después de todos los participantes también, el propio nuestro, de los grandes consumidores, de manera que cada uno cumpla se comprometa en este proceso que tenemos que llevar adelante, cumpliendo todas las obligaciones que le correspondan según el rol que le toque desempeñar, ¿no? Así que, bueno, esa era un poco nuestra visión, y de vuelta entendemos que es muy oportuno que se están generando estas discusiones, que sean disparadores de otros trabajos en el mismo sentido, y que también que esto dé la oportunidad que justamente, además del fortalecimiento de cada uno de estos participantes del sector eléctrico, en esas discusiones participemos todos, y en la toma de decisiones también se dé la oportunidad por lo menos de plantear la visión que tenemos cada uno para poder lograr con estos cambios, lograr los objetivos de todos, que tener un mercado que sea justo, que beneficie a los consumidores y que les dé los servicios de calidad que se merecen y necesitan. Era todo eso. Bueno, de vuelta, muchas gracias a todos.
tengo ganas. Bueno, Ariel Álvarez, soy, como fue dicho recién, coordinador del proyecto MOVES, que es un proyecto de Naciones Unidas que hoy de hecho se desempeña en 3 ministerios, porque está en la Dirección de Energía, Ambiente y Ordenamiento Territorial. La verdad que estos papers, digo, son geniales. Yo tuve la oportunidad de hacer uno sobre el cambio de la matriz en el observatorio también, ¿no? El cambio de la matriz del transporte, de tirar algunas líneas hace algún tiempo, y bueno, miren en lo que está Uruguay hoy. Así que esperemos que como dijeron, la relevancia y la puntualidad que están presentando este tema se haga mucho. Se apuntó a, a 2 temas que creo que son más que fundamentales, y como decía, uno es en el que estoy actualmente trabajando desde MOVES, que es eso, es utilizar, si se quiere, la energía en forma más eficiente. Todo lo que es transporte eléctrico permite eso, y aparte con el enorme beneficio de pasar consumos derivados del petróleo, con todas las implicancias que eso tiene, a consumir energía producida autóctonamente y de forma renovable. Y lo de los prosumidores, por supuesto, también es otra forma, de cierta forma, de bajar de esos costos. Uno con su pasado industrial también lo ve así, de bajar costos en lo que es transmisión, de bajar costos de distribución y demás. Entonces, por ambos lados se apunta mucho a esa eficiencia, ¿no? Definitiva, a consumir a través del transporte energía eléctrica, y el otro decía ahorrar costos en transmisión y distribución. Hay uno que creo que, además de sumar esas ventajas y utilizar a los prosumidores que fueron mencionados en forma muchísimo más eficiente, es lo que se ha usado llamar la generación virtual. Y en medio se toca con la movilidad eléctrica también, pero bueno, hay tecnologías que ya hoy ya existen. Evidentemente estoy hablando de las baterías, de los wallbox que se pueden poner en las casas, y que eso sería, como dijiste tú, Alejandro, recién, una gigantesca oportunidad para UTE. ¿Por qué? O para el productor, que sea, pero visto desde la parte industrial y de los fierros, como a veces la gente de UTE dice, sí, yo tengo que bancar toda la infraestructura que tengo atrás. Esas baterías pequeñas producirían eso, que la energía llegue cuando la energía está disponible, cuando yo a veces hasta me permito decir, tengo que hasta pagar para que no se produzca tanto, y que se utilice luego en el momento que en las casas lo necesita. Entonces, utilizo la capacidad de generación, utilizo la capacidad de transporte y distribución que tengo, y en algunos casos más que disponibles, excedentaria, y después, en el momento que la cosa aprieta, ya la tengo allí en la casa, y la puedo utilizar. Han habido nuevos decretos justamente que están yendo en ese sentido, y creo que es algo que es muy bueno a sumar a la discusión y a la investigación que está realizando. Sí, no, en ese sentido comparto, y un poco en lo que fue mi tesis de maestría en el Reino Unido, como les comentaba, analicé bastante el tema de los prosumidores y de las baterías. De hecho, tuve contactos con la empresa Tesla para un poco entender cómo ellos ven el impacto de la tecnología y cuándo realmente esa tecnología va a estar disponible. Yo me animaría a decir de vuelta que si uno ve, por ejemplo, la reducción de costos en los paneles solares, ha sido de casi un 90% en menos de 10 años. Me animaría a decir que el costo de la batería va a pasar algo similar. Entonces, podríamos concluir que en el corto plazo vamos a tener baterías, y que eso obviamente hay que considerarlo en el sistema. Así que sí, claramente es otra cosa a considerar, todo lo que tiene que ver con storage y cómo el storage se integra a este nuevo sistema. Muy de acuerdo en todo el comentario, y también
más allá de almacenaje en baterías, también el rol del hidrógeno verde, como habíamos comentado, que se pueda almacenar con otros tipos de energía también. Pero sí, estamos muy alineados con eso. Yo uno breve, creo que toda esa discusión tiene que ver con algo que mencionaba, que es el cambio de cabeza de pasar de sistemas centralizados a sistemas descentralizados, donde por definición empiezan a aparecer nuevas aplicaciones. Y justo ayer, ahora que mencionaba los fierros y lo tangible, sigo pensando que ese corazón que yo decía de las redes y el almacenamiento es esencial y va a ser seguramente por unos cuantos años muy, muy valioso. Pero el otro día estaba viendo un tuit de un hombre de esta casa, de Marcos Sotro, que mostraba a lo largo de los años cómo la percepción de valor en los mercados sobre los activos tangibles respecto de los activos intangibles fue variando. Y si bien nosotros tenemos que proteger los fierros, sabemos que el valor de largo plazo está en el software, en las patentes, en el conocimiento, en la capacidad de adaptarnos a esa economía descentralizada. Siempre las cosas son complejas cuando uno está a caballo de dos mundos, ¿no? Y tiene que gestionar eso. Pero bueno, al final del día, esa es la tarea que hay por delante. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta para la gente que nos está siguiendo por Zoom? Perdón. Llegó algún... Acá. La cámara está fuera de foco. Un comentario de eso. No, un poco, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta. No, yo bueno, felicitarlos por el trabajo realizado, Felipe, Gonzalo, a todo el observatorio. Me parece que es fundamental y clave que hayan este tipo de análisis, de estudio, de retroalimentación hacia los actores, todos del sistema eléctrico. En realidad les comento que, bueno, la semana pasada con el directorio, acá me está acompañando Felipe Algor, los directores de UTE y toda la alta gerencia, hicimos un encuentro estratégico donde de alguna manera diseñamos para este periodo de estos 5 años el nuevo modelo de gestión de UTE en el marco estratégico que bueno, en el marco que se le está dando. Y hay muchos de los temas, básicamente los ejes que ustedes están comentando y los mensajes claves que fueron parte de nuestros ejes estratégicos, la adecuación del marco regulatorio como un tema clave, porque en sí de alguna manera hay que ser valientes, como dice Alejandro, decir sinceramente, a ver, esto que no aplica, que hace tantos años que está, pero que tiene cosas que no la hemos usado, y otras como todo lo de las energías renovables, la movilidad y tal, que no estaba incorporado. Y bueno, vamos a ponernos, y va a ser uno de los objetivos y de los ejes que obviamente desde nuestro rol, claramente Silvana y quien manda en este tema, pero bueno, desde nuestro rol, decirles que no vamos a estar a la defensiva o en realidad tratando de que no se haga, no, queremos que se haga, queremos participar desde nuestro rol y con todo el resto de los actores del sector, porque Uruguay se merece y debe actualizar y adecuar y ser también ejemplo en el mundo de cómo esa transformación que se hizo más en los activos y en las formas, también se refleja adecuadamente en el marco regulatorio y habilita que, bueno, que se siga creciendo y fortaleciendo el sector eléctrico sin perder, también queda otro de nuestros focos y coincide con lo que ellos decían, sin perder el foco en el bienestar del consumidor. ¿Para qué estamos haciendo todo esto en definitiva? En definitiva, porque sobre todo en el caso nuestro como empresa pública tenemos la responsabilidad de que cada uno de los sectores productivos, residenciales y tal, tengan la energía que necesitan tener a los costos, con los precios que necesitan también tener. Entonces hay otro gran desafío que de nuevo en lo que la LUC ahora establece, que es la ORSEA, quien tiene la responsabilidad técnica de definir la tarifa, y desde nuestro lado en transparentar todo aquello que tiene que ver con la contabilidad regulatoria, los costos, desde cada uno de
de nuestros procesos y todo lo que tiene que ver con el servicio. Entonces decirles, felicitarlos nuevamente y decirles que como parte de este ecosistema vamos a estar sin duda trabajando con todos los actores y con los roles que cada uno tenemos, pero que todos, y en particular nosotros, vamos a poner eso de no estar a la defensiva, ser valientes en esto y no buscar los intereses propios, sino que creo que es lo que todos tenemos que hacer, buscar los intereses que beneficien al conjunto, que en definitiva es la población y las industrias de este país. Nada más. Muchas gracias. Sin duda, en primer lugar, felicitaciones, Gonzalo, Felipe, realmente muy interesante y muy desafiante el trabajo que ustedes han hecho y me siento feliz de que sean parte también de mi equipo de trabajo, ¿verdad? Quizás adhiriendo también a lo que mencionaba Silvia y los panelistas, ¿no? El fin último de nuestro trabajo es nuestra gente. Y al hablar de nuestra gente hablo de todos quienes vivimos en este precioso país que bendito sea. Y entonces conozco, después de 36 años de haber integrado la plantilla de UTE, conozco mucha gente y su vocación de servicio y su visión hacia, ¿verdad?, el trabajo digno de todos sus funcionarios y de volcarlos a nuestra población. Asumo y he recogido unos cuantos comentarios que realmente me suman nuevos desafíos como responsable de URSEA, pero que también tengan la certeza que URSEA está dispuesta a asumir este desafío que la ley 19889 nos ha otorgado, algo que realmente era anhelado por URSEA. Es decir, la gente de URSEA desea crecer. Entonces, confiemos, sí, en lograr, y como bien lo señalaron todos, los recursos que necesitamos para poder crecer, porque tampoco es posible hacer magia. Sí. Si bien la magia nos fascina a todos, estamos dispuestos a aceptar ese desafío y tengan la certeza que URSEA quiere contribuir al fortalecimiento, a la revisión de lo que haya que revisar, a la creación de lo que haya, o a aportar a permitir a que nuestros regulados creen lo que tienen que crear, porque en definitiva tenemos que separar bien nuestros roles, ¿verdad? Es decir, sabemos quiénes definen las políticas y sabemos también quiénes deben ejecutar, bueno, nuestro rol ahí como esa bisagra, ¿verdad? Es decir, construir juntos para el crecimiento de todos, que en definitiva el crecimiento de la energía es el crecimiento del país. Es decir, de la energía depende el futuro de nuestro país. Entonces, Silvia, tenemos mucho trabajo por hacer por delante, tanto y conjuntamente. Así que muchísimas gracias, muchísimas felicitaciones, ampliando a todo el equipo y al observatorio. Realmente para mí también una alegría estar en esta casa que tanto significa para en lo personal y también para nuestro país, así que tengan la certeza y que pueden dirigirse a URSEA, ya lo han hecho, todas las veces que sea necesario. Escucharemos y haremos todo lo que podamos para poder aportar y que en definitivo, y no quiero sonar, uno quiere trascender, es decir, bueno, por acá se pasó, se construyó y quedó ese pequeño granito de arena que sea para la construcción de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algo? Bueno, entonces un poco para finalizar, de nuevo, agradecerle primero y antes que nada a esta casa, a las autoridades que han estado acá presentes hoy, y agradecerle al observatorio, a los panelistas por su devolución, y un poco lo que decían los panelistas, ¿no? Queremos que esto sea un disparador para la discusión pública, como sociedad nos debemos esta discusión, y entendemos que es importante hacerla ahora, es el momento de encarar esto y de no seguirlo postergando, porque en la postergación
genera varios problemas. Entre ellos uno es que el mundo sigue cambiando y nosotros seguimos quedando atrás en eso. Entonces, no se trata acá de poner parches regulatorios, sino de pensarlo desde una perspectiva global, de una perspectiva óptima, y también pensar la próxima empresa o lo que queremos para nuestra ruta. Así que muchas gracias a todos por venir, por el tiempo, y bueno, nada, esperamos que esto haya servido para la discusión. No, estuvo bárbaro. Tanto. Sí, no, pero